Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a hablar hoy, del día de hoy, si has revisado tu corazón últimamente. Solo para recapitular un poquito cómo ha estado nuestro corazón. Cuáles han sido las decisiones de nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras afecciones, nuestras emociones, nuestro liderazgo. Si ha sido afectado positivamente por nuestro comportamiento. Es importante que entendamos y conozcamos qué son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Bueno, si podemos verlo como una perspectiva que el corazón es como el centro de la vida, ¿no? Como el médico que checa tu corazón, tu vida, tus signos vitales, ¿no? Entonces, tu vida está determinada por el latido de tu corazón. Entonces, cada decisión que hacemos, cada decisión que tomamos, cada latido, todo lo que hagamos cuenta y sale directamente de lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que sea que esté en tu corazón es lo que va a salir. Entonces, cualquiera que sea tu pensamiento o tu actitud, lo va a mostrar. ¿Sabes? No importa qué tanto lo has estado conteniendo, puedes estar rodeado de personas y simplemente salga la realidad, ¿no? Como por ejemplo la amargura, ¿no? Puede ser que estés en alguna circunstancia en la que te haga sacar eso que había en el corazón. Entonces, vamos a ver qué dice en la palabra, en Proverbios 4:20. Entonces es lo que le estaba David le estaba aconsejando a su hijo Salomón, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice Proverbios 4:20 al 27. Y dice así. Dice, hijo mío, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, ¿no? Dice, cuídalas bien porque son clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Pues si las personas son malvadas, no pueden dormir sin hacer una mala acción de día, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Ahora vamos a ver qué hay en Proverbios 17:22. Vamos a ver qué nos muestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Que nuestro corazón va a estar determinado por las acciones están determinadas por lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si podemos darnos cuenta cuando estamos en una conversación, podemos darnos cuenta qué es lo que verdaderamente hay. Tal vez a veces estás tú conteniendo algo, decir algo, y se te olvida que esas bendiciones pues son bendiciones para las personas y que es importante compartirlas, ¿no? Necesitas verlo eso como parte de una reflexión. Entonces, a veces necesitas, tal vez antes de hablar, por otro lado, pensar y meditar esas palabras que tienes para compartir antes de soltarlas, ¿ok? Entonces, cuando Jesús decía que amáramos al Señor con todo nuestro corazón, mente y alma, Él no estaba ligeramente sugiriendo o ya simplemente resaltando áreas, ¿no? Sino
Él te estaba diciendo, ámame con toda tu mente, alma y corazón. Que eso significa todo, que lo ames con todo lo que tú eres, incluye todo. Con todo lo que tú eres, que, que es como una declaración cuando tú le dices, te amo Dios con toda mi mente, con todo mi corazón. Estás diciendo, estoy completamente rendida a ti, ¿no? Pero a veces estamos diciendo cosas como, Señor, sí te amo, pero esta área no la toques. ¿Sabes qué? O sea, sí me rindo a ti, pero esta área no la rindo a ti. De esta yo me encargo, porque es mi vida, yo hago. Entonces, Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Sabes? Una persona con un corazón contento, gozoso, trae sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma, pero el espíritu quebrantado es, es algo que te carcome, es algo que te quita, que te seca, te drena ese gozo que deberíamos de tener, ¿no? Creemos que un corazón gozoso, feliz, va a mostrar al mundo a quién verdaderamente están sirviendo al Dios viviente, ¿no? Entonces, si estamos sirviendo al Dios viviente, es independientemente de la circunstancia en la que estemos, en las buenas o en las malas, al contrario, es rendirnos y no importa las circunstancias, seguir gozándonos, seguir haciendo, eh, alabando al Señor y declarando que el Señor es bueno por las circunstancias buenas, como una graduación, como una promoción en el trabajo, como un nuevo trabajo, una casa. Pero cuando hay una catástrofe o cuando hay algún tipo de circunstancias malas, como tragedias o algún accidente, ahí es cuando tristemente no escuchamos que casi nadie dice algo bueno acerca de Dios, sino es que nada, no sale nada de decir que Dios es bueno todo el tiempo, ¿no? O sea, pero es la verdad, Dios es bueno todo el tiempo. Él está más allá de todas las circunstancias. Él es bueno, Él sigue siendo rey, Él es bueno. Él, él todo lo hace bien. Ahora, en, de acuerdo a nuestras interpretaciones, es súper diferente con respecto a Dios. Muchísimas buenas personas, tal vez tienen muy buenas intenciones, pero desgraciadamente probablemente vayan al infierno porque ellos mismos deciden rechazar al Señor e irse. Pero también las personas dicen que hay personas que dicen oh, que Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Bueno, sí, es cierto. Pero piensa que el Señor no manda a las personas al infierno, sino las personas se van al infierno por sus propias decisiones y acciones. Es que deciden irse, no es el Señor quien los envía. Entonces, desde el principio, si recuerdan, hubo un plan donde Él ya sabía que iba a haber en la línea del espacio y el tiempo. Él ya sabía que era lo que iba a suceder y Él ya tenía un plan. Entonces Dios no se siente amenazado por cosas malvadas o por cosas demoníacas o cosas dolorosas que pudieran suceder en este mundo o nos pudieran suceder en esta vida. Al contrario, porque Él ya sabe, todo eso lo puede usar, siempre lo usa para bien y lo puede usar para su propósito. ¿Y cuál es un ejemplo de esto? Yo creo que es la cosa más difícil de hacer es enviar lo que hizo Dios al enviar a su Hijo único y enviarlo aquí a la tierra a morir en la cruz, ¿no? Esa muerte en el Calvario. O sea, ¿cómo sería
¿O qué sería más difícil y más doloroso que ver hacer eso a tu hijo, a un Dios inocente, ¿no? La segunda forma de la persona de Dios del cielo, verlo morir de esa manera, ¿no? Y ese era el plan de Dios. O sea, el enemigo, si es que el enemigo no lo sabía y que era parte de todo eso, pensaba que podía hacer algo. La verdad es que no podía saber cuál era el propósito de que Jesús muriera en la cruz. Él murió en la cruz por la salvación de cada uno de nosotros, la salvación por todos los perdidos. Y él sabía que que había un solo camino de ida y no de vuelta, ¿no? Ser obediente a la voluntad del Señor. Pero cuando tú ves que hay un creyente que no, o una persona que no es creyente o que no quiere creer, wow, es doloroso, ¿no? Es, es, um, Imagínate ver a una persona también que se diga sabia en la lectura de la palabra, en cómo orar y en todo, pero su corazón está lejos del Señor. Podemos ver, David, por ejemplo, era una persona, un ser humano conforme al corazón del Señor, ¿no? Y que estaba lleno de defectos de carácter y de malas decisiones, pero su corazón siempre estaba alineado al Señor. Recordemos, no era perfecto. Él fue un asesino, cometió adulterio, ¿no? Em, Tenía, otra vez, él no era perfecto, sin embargo, su corazón, su corazón estaba otra vez alineado a, de acuerdo al corazón del Señor. David, a lo que tenía aparte era que era obediente. Él era obediente a lo que no dudaba y él creía en Dios. Él tenía fe en Él. Él sabía que Dios estaba al control. Él derrotó a Goliat sin ningún problema, porque él sabía en su corazón que el Señor estaba ahí, que el Señor lo respaldaba. Si tú piensas quién es Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice, sí, el Señor me protegió y me libró del león y del oso, ¿qué no vas a hacer, ¿no? Con Goliat. Claro que me va a proteger. Eso te deja ver que David tenía, no religión, una relación con Dios, una relación genuina con Él. Amén. Y si vemos de acuerdo al corazón de David, pues bueno, el Señor dice en su palabra que Él juzga los corazones y Él juzga con misericordia. Y bueno, tal vez nosotros no nos gusta mucho eso, es como por ejemplo cuando Jonás no quería ir a Nínive para ministrar a la palabra de salvación hacia ellos, ¿no? Para ministrar gracia. Él no quería ir porque él quería que el Señor los castigara. ¿Cuán duro es tu corazón? ¿Tú has sentido, am, tú has sentido esa carga por los que viven en la oscuridad, por aquellos que viven en el pecado, aquellos que están súper lejos del Señor? ¿Alguna vez has sentido como esa carga por amarlos, por ir por ellos, por compartir la palabra? ¿O solo actúas como ellos? Es decir, que cuando los vemos, eh, nos actuamos como que no nos importan y hacemos mil serie de gestos como que nos disgustan, en lugar de ir y compartirles la palabra, en lugar de ir y, y darles el evangelio, compartirles de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, una pregunta que debes de hacer en tu corazón: ¿qué está trabajando el Señor en esta temporada en mí? ¿Está trabajando acerca de mi integridad, del área de
está formando un espíritu de excelencia, de persistencia. ¿Qué está haciendo en mí? ¿Qué es lo que el Señor está cultivando en mí? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su anhelo que se cultive en mí? ¿No? O al revés, Señor, ¿sabes qué? Tengo, no sé, esta amargura o estas eh, cosas negativas, no buenas, Señor, quítalas de mi corazón. Tener esa vulnerabilidad de en tu tiempo de hablar con el Señor, de poder decirle, Señor, examina mi corazón, revélame qué hay, Señor. Entonces vamos a Jeremías 17:10. Dice, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, si no estás ganando lo que tú crees que te mereces, ¿cómo considerarías a Dios con respecto a eso? ¿Qué estás considerando a la palabra con Dios? ¿Estás haciendo cambios en ti o simplemente sigues diciendo como, caramba, no puedo con esto, el Señor no es justo conmigo"? ¿Te alguna vez te has preguntado a ti mismo, ¿qué hay? ¿Qué hay o qué es lo que puedo aprender de esto para darle al Señor toda la gloria? ¿Sabes? Podemos tal vez hasta incluso volvernos súper religiosos, pero la verdad es que está escrito y se ha dicho que que en este mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener problemas, circunstancias difíciles. Entonces, cuando vengan, ¿cómo va a ser nuestra acción o nuestra forma de actuar? ¿Vamos a actuar como sorprendidos, como que se me desmorona el mundo? Y si sientes como que el mundo se te está eh, yendo, cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes a alguien, cuando te divorcias, cuando te separas, es importante que recuerdes que si es cierto, es doloroso, tal vez sí, sea un poco difícil, pero eso no debe de alejarte del Señor. Recuerda que eso no debe de alejarte, al contrario, debe acercarte al Señor. Dios es un Dios de promesas y sus promesas se cumplen. Dios no va tal vez a resolver tus problemas o a sacarte de ahí inmediatamente. Es importante mantenernos en el camino y conectados con Él. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, ¿se acuerdan la historia? Cuando Dios envió a Moisés para que sea el liberador del pueblo de Israel de la captividad de los egipcios, ¿no? Por 400 años. Bueno, entonces ahora el faraón, en el libro de Éxodo, en Éxodo, vamos al 7. Vamos a ver cómo estaba lo que queremos ver acá es ver cómo estaba el corazón del faraón, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a Éxodo 7:13, que dice así. Vamos a ver cómo está ese corazón del, del faraón, ¿no? Entonces, y esto que nos sirve a nosotros para identificar y de qué cosas nos podemos arrepentir también. Entonces, vamos a ver qué dice. 7:13 dice, sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos tal como el Señor había dicho. Como puedes ver, Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. Sabe cómo vamos a responder. Sabe cómo vamos a responder ante un llamado. Por eso es que dice la palabra. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos.
Entonces, es importante recordar eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, inviten a estas y estas personas? Pero todos tenían excusas para no ir a la fiesta que Jesús tenía preparada. Sino finalmente el rey dijo, ¿sabes qué? Invita a todo el mundo y olvida a aquellos que fueron invitados y que no aparecieron. Entonces, es la misma cosa aquí. El Señor sabía, no estaba sorprendido de cómo iba a responder el faraón, pero la forma en la que yo entiendo esto es que cuando tu corazón está endurecido, el Señor remueve esa gracia de ti. Cuando tú no estás dispuesto a rendir tu corazón al Señor, que no estás dispuesta a confiar, tú no simplemente no quieres, Él no va a violar tu libre albedrío, ¿no? Él va a usar, como con el faraón, 10 plagas, ¿no? 10 veces, 10 diferentes circunstancias que te den oportunidades para que te arrepientas, y que puedas ver también la gloria del Señor. Pero como pasó con el faraón, él no estuvo de acuerdo, no quiso. Entonces es importante que nos arrepintamos de tener un corazón así. Es importante que tengamos con quien hablar de estas circunstancias, que de repente necesitamos que arrepentirnos, ¿no? Entonces, arrepentirse es cambiar tu mente, es irte de donde estabas eh, pecando o haciendo esa circunstancia contraria a la voluntad del Señor. Entonces, es importante que confieses esa parte, ¿no? Del arrepentimiento, que pidas perdón, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las plagas, por ejemplo, ¿no? La primera fue la sangre. Esa está en el 7:22, donde dice así. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón se vio endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho, ¿no? La segunda, el faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron las riberas del río en busca del agua potable porque no podían beber del agua del Nilo. Después fueron las moscas, el corazón, y en cada una de las plagas que estuvieron sucediendo, el corazón del faraón estaba duro y cada vez más duro, ¿no? Y después hay una parte donde Dios le dice a Moisés, no, yo voy a endurecer más el corazón, ¿no? ¿No? El Señor le estaba mostrando esa misericordia con todas esas plagas para ver si es que el faraón se arrepentía. Pero cada vez que había una y otra plaga, él decía, no, no, él no quería dejar ir a su persona, Señor. Y aun cuando el río Nilo estaba lleno de sangre, ¿no? Entonces, vamos a Éxodo 8, verso 15. Y dice, bueno, en el 32. En el 15 dice,
que pero el faraón vio que había pero el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. ¿Ves? Y Moisés le decía, ¿cuántas veces más tienes que pasar estas cosas para que hagas caso, ¿no? Le decía Moisés, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotras así estamos, ¿no? ¿Cuántas veces tienen que pasar tantas cosas para que nosotras reconozcamos al Señor, pero estamos aferrados en probar al Señor? Pero en el 18 dice, luego vienen las moscas en el 20, ¿no? Y luego finalmente hubo la oscuridad, ¿no? Y una vez más, que en cada plaga probaba el Señor el corazón del faraón y él no quería, no se daba por vencido. Está muy aferrado a su corazón. Hemos escuchado aquí cómo es el Señor, trata nuestro corazón. Y es una forma también de ver ese diagnóstico de cuán endurecido está nuestro corazón, ¿no? En Jeremías dice que nuestro corazón es un corazón pecaminoso, ¿no? Que quién puede arreglarlo, quién puede transformarlo, ¿no? Solamente Jesús. Jesús es el único que nos puede ayudar porque Él nos ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne, porque mi corazón es débil, es engañoso. Pero cuando somos salvos y cuando finalmente cambiamos nuestro corazón al Señor, la debilidad y esa cosa engañosa se va, ¿no? Porque finalmente el Señor nos da ese corazón de carne, ¿no? Porque también debemos decir esto, ¿no? Que no es que dejamos de pecar inmediatamente, sino tal vez es un proceso que lleva pasos, lleva tiempo, pero lleva una certeza de que esto va a ser completo cuando el Señor obra en nosotros. Lo que Él hace, lo hace definitivamente por siempre, no lo hace por mientras. Él hace cosas completas y perfectas, ¿no? Pero, por ejemplo, es importante recordar que debemos permitir que el Señor obre en nosotros. Nosotros debemos pedirle, ¿no? Que venga y que trabaje en nuestro corazón, que examine mi corazón, que sea Él mostrándonos qué es lo que hay en nosotros. Porque de lo contrario, solamente nos va a dejar aislados de la comunidad, nos va a endurecer esto cada vez más el corazón y va a ser más difícil que finalmente verdaderamente entre la palabra en el corazón. Entonces, un pecado cuando no hay un pecado sin arrepentimiento, como por ejemplo el faraón, ¿no? Que tenía ese corazón súper endurecido, ¿no? Como su corazón, a pesar de todas estas circunstancias, no quiso cambiar ni un poquito, aun cuando les dijo que se iban, pero solo lo hizo por presión. Pero aún cuando él tuvo ese alivio, dijo no, no. Al contrario, arremeto hasta más fuerte, ¿no? Contra ellos. En el otro es Judas, ¿no? Uy, el otro ejemplo que tenemos del corazón. Entonces, la diferencia entre cometer un pecado y tener idea mantener o alimentar tener esa como sugerencia de pecar en algo, en realidad
no la hay mucho porque conforme el tiempo va pasando y a lo mejor no lo has activado, pero ahí está latente, va a venir un tiempo en donde finalmente, ¡pum!, va a salir eso, esa circunstancia pecaminosa, como pasó con Judas, que probablemente no se notaba, pero poco de a poco robaba hasta que finalmente la codicia, ¡pum!, salió y fue y vendió a Jesús, ¿no? Entonces, entonces Judas decía, ¿no? Por ejemplo, cuando le derramaron a Jesús el aceite, ¿no? Decía, ¿por qué derramaron ese aceite? Es tan costoso, pudimos haberlo alimentado. La verdad es que verdaderamente no lo decía por querer apoyar a los necesitados, sino por la codicia que había en él, ¿no? La verdad detrás de su corazón. Entonces, Judas permitió ese espíritu de Satanás que entrara en él, ¿no? Y de hecho, antes de que Jesús sumergiera el pan en el vino, dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y Judas dijo, ¿seré yo, Señor? Pero la forma en la que él pregunta es como yo, Señor. ¿Tú crees que seas? Es como probando, tratando de ver si sí o no. Sabía, pero claro. Y claro que los otros discípulos también se preguntaban, tanto Judas como Jesús sabían que era él, ¿no? Pero en todo este tiempo Jesús sabía que le dijo, cualquiera que sea la acción que vayas a hacer, hazla ya, pronto, ¿no? Y él se fue, Jesús después se va al lago, al Getsemaní a orar, y él sabía que la traición era inminente y que iba a pasar. Así que, según nos has preguntado, si es justo que para Judas que sea como el traidor, ¿no? Esa debilidad, pues piensa, ¿no? ¿Qué piensas acerca del libre albedrío? Él tenía toda la oportunidad de cambiar de su mente, él tenía la oportunidad de arrepentirse, él tenía la oportunidad para regresar. Y aun cuando, aunque, y aún así, si él se hubiera arrepentido, todo eso hubiera, el propósito y el plan del Señor se hubiera permanecido. Y Jesús de todos modos hubiera muerto en la cruz. Pero el punto aquí es aclarar que no estaba en las manos de Judas la muerte de Jesús, sino que Judas se dejó utilizar por el enemigo. Entonces, ese es el punto que tenemos que pensar. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dejando que ser utilizados por el enemigo? Porque, repito, Judas tenía las mismas oportunidades que sus demás discípulos. Compartió la palabra, sanó enfermos, liberó endemoniados. O sea, Judas tenía, insisto, las mismas oportunidades y tuvo la oportunidad de cambiar su forma de pensar. Él estaba en el círculo de los 12 discípulos, ¿no? Él escuchaba directamente al Señor, él anunciaba las buenas nuevas, ¿no? Pero su corazón estaba muy endurecido, ¿no? Muy movido por, por esa codicia, ¿no? Y se dejó utilizar por el enemigo, ¿no? Probablemente él no creía, aparte en su corazón, que Jesús era el Mesías. Amén. La parábola de Jesús con las 4 semillas explican esto. Entonces vamos a Marcos 4, del 4 al 8. Entonces vamos a leer Marcos 4, dice así.
em, habla de la parábola de las semillas y dice, am, dice, alguna medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en la tierra fértil, germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Entonces, tenemos que empezar a escuchar, ¿no? Y empezar a ver que nuestro corazón sea como esa última tierra que produzca hasta 40, 60 y el 100%, ¿no? Podemos ver cómo a veces hay personas que solo se emocionan por periodos cortos de tiempo, pero de repente pasa alguna circunstancia, ¿no? O pasa algo, alguna prueba y ¡pum!, ¿no? Ese poder, o esa fuerza o eso que les traía, ¡pum!, las derriba, ¿no? Las marchita, ¿no? Porque quiere decir que la palabra no estaba tomando esa profundidad, no tener esas raíces profundas para crecer. Entonces, es importante que probemos nuestra tierra, nuestro corazón como está y que permitamos que las semillas crezcan en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, un corazón endurecido permite que crezcan, no las semillas del enemigo. Un corazón endurecido no permite que se enraíce la palabra profundamente. Entonces, un crecimiento inicial no va a dar frutos rápidamente, sino va a requerir tiempo. Recuerda, el crecimiento requiere tiempo y va a generar emoción y debe durar lo suficiente para que se pueda ver los frutos y probar esos frutos. Necesitan haber frutos porque una respuesta inicial no va a ser suficiente. No es lo que va a eliminar esas otras semillas pecaminosas, sino el tiempo que requiera es lo que va a ayudar a que madure esa semilla y crezcan sus raíces y vuelva a mantener esa tierra fértil, ese corazón sensible, ese corazón de carne. Entonces, como dice en Salmo 51, ¿no? Crea en mí un corazón nuevo, crea un corazón nuevo, renueva mi espíritu, crea un espíritu renovado, ¿no? Correcto. Entonces, un corazón arrepentido, un corazón en búsqueda de ese arrepentimiento, que busca romper esas condicionantes negativas, ¿no? Para que crezca lo que el Señor está diciendo con el corazón blando, de carne. Entonces, tal vez tal vez tú crees que creces por las experiencias de otras personas, o tal vez tú crees, tú, tú, tú tienes como un conflicto interno, ¿no? Cuando estás viendo algo en alguna otra persona, recuerda que eso es tuyo, que el conflicto interno es un conflicto entre tu propio carácter, tu moral, las fibras de quién tú eres. Por ejemplo, tú tienes, no sé, 200 pesos, dólares, y los necesitas para comprar llantas. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir y en lugar de comprar las llantas te vas a ir a Disneyland. Y tú dices, bueno, ok, yo creo que mis llantas aguantan todavía por otras millas más, pero yo prefiero irme a Disneyland.
Eso es un conflicto interno porque tú sabes cuál es correcto y tú sabes lo que tienes que hacer, pero, ¿qué es lo que normalmente escogemos? Lo malo. Entonces, ese es uno fácil, ¿no? O a lo mejor tú tienes una relación y o tienes que aceptar otra posición o tienes que mover de lugar y ahora tú te tienes que ir y tú tienes que escoger entre tu familia y tu novio o tu novia o tu prometido. Pero si yo no tengo esta oportunidad, si no la tomo, bueno, pues para mí es como, wow, me tengo que mover a algún lugar o moverme al trabajo. Si me tengo que mover de este lugar donde me encuentro, de esta comunidad, va a generar un conflicto interno porque yo sé, yo sé que el Señor me ha plantado aquí, a menos que Él me diga que me mueva, porque Él tiene algo más para mí. Me voy a mover, pero si no, no tengo por qué moverme. Y tal vez tú tienes tu casa que estás de sueño allá en Carolina del Norte o en Taiwán o en cualquier otra ciudad, pero tú prefieres no ir porque sabes que es algo que tú quieres, pero tú sabes que el Señor te ha puesto en este lugar y que Él no te ha mandado a mover. Entonces, ahí es donde tienes que identificar ese conflicto interno. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, para cerrar, vamos a cerrar con esta escritura en Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 dice, vamos a leer qué dice. Vamos a recordar que cuando tú estés, que te vas en estas situaciones, tienes que mantener tus ojos en Jesús para que no seas afectado en tu fe. Entonces, no importa dónde estés o lo que estés enfrentando, lo que tienes que hacer es mantener fija tu mirada en Jesús. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que lo esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Así que es importante que estemos fijando nuestra mirada en Jesús. Entonces, si aprenderán algo esta noche. Gracias por estar aquí.